Hola amigos del misterio, bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Hoy traemos un tema, como todos los temas nuestros, que sé que le va a gustar mucho. Vamos a hablar de progreso, vamos a hablar de avance, vamos a hablar de cuándo la humanidad cambió la manera de percibir la distancia, la velocidad, el progreso. Quédese con nosotros, acompáñenos en esta historia fascinante, una historia además llena de terror. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar. Antes de hablar de trenes embrujados, que es el tema de hoy, antes de hablar de apariciones, silbatos en la medianoche o vagones que se cruzan sin rieles, tenemos que entender qué representó el tren para la humanidad. ¿Qué fue lo que ocurrió con el mundo cuando el tren llegó a esas planicies extendidas y a recorrer ciudades de un punto a otro muy rápido? Porque el tren no fue solo una máquina, fue una ruptura, un antes y un después en la forma que el ser humano entendía el tiempo, la distancia y la muerte. Mire, durante miles de años el hombre se movió al ritmo del caballo, del barco, del propio cuerpo. Viajar significaba días, semanas, meses. Las despedidas eran largas, dolorosas, en ocasiones definitivas. Pero a comienzos del siglo XIX, algo cambió para siempre. El hierro comenzó a moverse solo. El vapor dio vida a monstruos mecánicos que rugían, escupían humo y avanzaban con una fuerza nunca antes vista. Había nacido el ferrocarril. Para muchos, el tren era progreso, sencillamente. Para otros, era una aberración contra el orden natural. Gente que se oponía a utilizar estos aparatos extraños. En sus primeros años, los médicos advertían que viajar a altas velocidades podía provocar locura. Se decía que el cuerpo humano no estaba preparado para moverse tan rápido, que el cerebro no podría procesar el paisaje pasando a toda velocidad. Algunos aseguraban que el alma se quedaba atrás. Y no es metáfora. Existen textos del siglo XIX donde se hablaba literalmente del desprendimiento espiritual durante los viajes largos en tren. Personas que afirmaban sentirse vacías, desconectadas, como si una parte de ellas no hubiese llegado al destino. Hoy lo llamaríamos ansiedad, quizás. Ellos lo llamaban pérdida del espíritu, porque todo estaba casado con el tema espiritual o religioso. El tren, sin proponérselo, comenzó a asociarse con algo más que progreso. Comenzó a asociarse con lo desconocido. Y aquí ocurre algo clave. El mismo siglo que vio nacer el ferrocarril, vio nacer también el espiritismo moderno. No es casualidad.
En 1848, en una pequeña casa de Hillsville, Nueva York, las hermanas Fox afirmaron comunicarse con un espíritu mediante golpes. Ese hecho, aparentemente insignificante, desató una obsesión global por el espiritismo. Por primera vez, el contacto con los muertos dejaba de ser exclusivo de chamanes, brujos, sacerdotes. Ahora cualquiera podía sentarse alrededor de una mesa y escuchar. Mesas que se movían, golpes en las paredes, voces en la oscuridad, sombras que respondían preguntas. Sencillamente, el más allá dejó de ser abstracto, se volvió algo doméstico. En cualquier casa donde hubiese el equipo correcto, usted podía hablar con un muerto. Y esto ocurrió exactamente al mismo tiempo que los trenes comenzaban a cruzar países enteros. Era una especie de fiebre mundial por dos temas que estaban cambiando el mundo. Mientras el ferrocarril avanzaba, miles de personas morían para construirlo. Obreros enterrados vivos en túneles, explosiones mal calculadas, puentes que colapsaban, trenes que descarrilaban sin sistema de freno confiables. Cada kilómetro de vía tenía sangre marcada, impresa. Cada estación una historia trágica. Pero esas muertes no se detenían a llorarse. El progreso no esperaba, el progreso no paraba. El progreso continuaba por encima de estos cuerpos. Y aquí nace una idea inquietante. ¿Qué pasa con la energía de una tragedia que no fue procesada? ¿Qué ocurre cuando el dolor colectivo no tiene duelo? Simplemente se olvida. El siglo XIX no solo construyó vías de hierro, construyó fantasmas modernos. Fantasmas que hoy aún cuentan sus historias. Los primeros relatos extraños, ya a mediados del siglo XIX, comenzaron los primeros rumores. Maquinistas que decían ver figuras en las vías. Pasajeros que escuchaban pasos en vagones vacíos. Personas que juraban haber hablado con alguien que luego desaparecía frente a ellos. Había un poco de misticismo mezclado con la superstición, el miedo, típico de esta época ante una tecnología que no se consideraba tecnología, se consideraba algo atroz. No se hablaba aún de trenes fantasmas en estas épocas, se hablaba de presencias. Y la mayoría de estos relatos ocurrían de noche, en estaciones alejadas, en puntos donde había ocurrido algún tipo de accidente, algún tipo de tragedia. El tren que conectaba ciudades también parecía conectar mundos. El tren introdujo algo completamente nuevo en la psique humana. La sensación de que el tiempo podía doblarse. Horas que antes eran días, distancias que antes eran imposibles. Y cuando el tiempo se distorsiona, la mente también lo hace. No es casual que en este siglo los espejos, los sueños premonitorios y las visiones dobles se volvieran temas recurrentes. Y mezclado con todo esto del espiritismo,
Vaya, un cóctel. La gente sentía que el mundo se movía demasiado rápido y que algo quedaba atrás, algo se quedaba en la distancia, como si el presente estuviera avanzando y el pasado se negara a soltar. Carl Jung hablaría mucho después del inconsciente colectivo, pero el siglo XIX ya lo estaba viviendo sin saberlo. Millones de personas compartiendo el mismo miedo, la misma fascinación, la misma tecnología, las mismas muertes. Eso crea símbolos. Y el tren se convirtió en uno de los más poderosos. Yo creo que hasta el sol de hoy, el tren causa en nosotros ese movimiento que viene de adentro. El tren es un símbolo de vida, pero también de despedida. ¿Cuántas personas se vieron por última vez en un andén? ¿Cuántas cartas nunca llegaron porque el tren nunca llegó? ¿Cuántos cuerpos quedaron irreconocibles tras un accidente en donde un amasijo de hierro molía carne, molía cuerpos? El tren no solo transportaba pasajeros, transportaba historias inconclusas. Historias que nunca terminaron, aun cuando llegaron a un punto de culminación, nunca terminaron. Muchos, antes de que hablara de casos concretos, la idea de que algunos trenes no terminaban su viaje, de que ciertos trayectos quedaban atrapados en el tiempo, de que bajo condiciones específicas, medianoche, niebla, fechas concretas, algo podía volver a pasar. No como recuerdo, sino como repetición. Algo que quedaba impregnando el ambiente, el espacio. Y esto se repetía una y otra vez. Como si el mundo, por un segundo, se quedara atascado allí, en ese ciclo. Y es aquí, justo aquí, donde entra en escena un hombre, un presidente, un soñador, un testigo de lo imposible, de eso, del tren y del espiritismo también. Un hombre que soñó su propia muerte y cuyo cuerpo haría el viaje más largo y más extraño jamás visto en un tren. Vamos a entrar de lleno en la figura de Abraham Lincoln. Ese mismo, Abraham Lincoln. Y en la cadena de eventos que convertirían un tren real en uno de los trenes fantasmas más famosos de la historia. Abraham Lincoln no fue un hombre místico en el sentido clásico. No era ocultista, no practicaba rituales ni se presentaba como un visionario. Sin embargo, fue un hombre profundamente introspectivo, muy espiritual, marcado por la melancolía, la depresión y una constante reflexión sobre la muerte. Desde joven convivió con pérdidas familiares, amigos, hijos. En el siglo XIX la muerte no era una abstracción, era cotidiana, visible, tangible, inevitable. Pero en Lincoln esa presencia parecía más intensa. Su esposa, Mary Tad, sí abrazó abiertamente el espiritismo. Tras la muerte de su hijo William en 1862, comenzó a organizar sesiones en la Casa Blanca, meetings,
mesas parlantes, velas, silencios largos. Se decía que Lincoln observaba desde la distancia, escéptico, pero atento. Hay testimonios de personas cercanas que afirman que Lincoln no se burlaba de estas prácticas, simplemente escuchaba. Uno de los episodios más perturbadores ocurrió cuando Lincoln se miró a un espejo del dormitorio, en el dormitorio presidencial, y vio dos reflejos, uno claro, otro pálido, casi cadavérico. Mary Todd interpretó aquello como una señal. Uno representa tu primer mandato y el otro llegará al terminar el segundo. Lincoln nunca olvidó esa imagen. Luego vino el sueño, un sueño vívido, detalle, real. Caminaba por la Casa Blanca, escuchaba sollozos. Veía un ataúd custodiado por soldados. Cuando preguntaba quién era, quién había muerto, la respuesta era siempre la misma: el presidente. Días después, el 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln es asesinado en el Teatro Ford. El sueño se cumplió. Y aquí ocurre algo importante. En el siglo XIX, los sueños no se interpretaban como hoy. Eran considerados como mensajes, advertencias, visiones. La frontera entre lo psicológico y lo espiritual era muy difusa. Lincoln no habló públicamente del sueño, pero lo sabía. Tras el asesinato, Estados Unidos quedó paralizado. Nunca antes había muerto un presidente en ejercicios. La logística del funeral fue monumental. Esto fue gigantesco. Se decidió que Lincoln regresaría a Springfield, en Illinois, siguiendo una ruta de más de 2.600 kilómetros, atravesando 7 estados y más de 400 comunidades. El medio elegido fue el símbolo máximo del progreso en ese momento: el tren. El vagón presidencial fue transformado, totalmente transformado. Se cubrió de negro. Se colocaron cortinas, crespones, flores, velas. Se convirtió en una casa fúnebre. Dentro viajarían 2 féretros, el de Abraham Lincoln y el de su hijo Willie, exhumado para ser enterrado junto a su padre. Durante el trayecto, millones de personas salieron a las vías. Algunos lloraban, otros se arrodillaban, muchos afirmaban sentir una presencia abrumadora, como si el tren no solo transportara cuerpos, sino algo más pesado. El traqueteo obligaba a mover el cuerpo constantemente. Hubo intentos de sabotaje, incluso un complot para robar el cuerpo de Abraham Lincoln. El tren solo se detuvo plenamente una vez, en un poblado llamado Poughkeepsie. El resto del tiempo avanzaba lento, solemne, casi espectral. Finalmente llega a Oak Ridge. El país enterró a su presidente. Pero el tren no fue enterrado. El tren, ese tren espectral, aparentemente quedó haciendo este recorrido. Años después, transcurrido el tiempo, comienzan los relatos. Siempre abril, siempre en medianoche, siempre cerca de Albany. Personas afirman ver un tren negro, cubierto de
crespones, avanzando sin ruido, lentamente. Otros escuchan música fúnebre. Algunos aseguraban ver soldados de la Unión caminando junto al tren. El diario Albany Evening Times recogió testimonios que hablaban de relojes detenidos, aire helado recorriendo el sitio, una sensación de solemnidad absoluta. Vigilantes ferroviarios juraban que el sistema fallaba justo cuando algo pasaba. El tren no descarrilaba, no se aparecía como un choque, se manifestaba como un recuerdo vivo, como una película en 3D, allí, como si la nación, incapaz de soltar el trauma, lo repitiera una y otra vez. El tren de Abraham Lincoln, según dicen, aún recorre los rieles de este país. En Estocolmo existe una estación que nunca abrió al público. Se llama Kinlinch. Construida en los años 70, quedó abandonada. La leyenda dice que a medianoche pasa un tren antiguo, plateado. Iluminado tenuemente, las puertas se abren, el interior parece normal. Pero hay una regla: si subes, no vuelves. Conductores del metro moderno han reportado ver luces en los túneles. Técnicos han escuchado voces. Personas han desaparecido brevemente, reapareciendo desorientadas. Kinlinch es conocida como la estación de los muertos. Ahora vámonos a Singapur. Vámonos a una locación que se llama Bishan Mert. Aquí en Bishan fue construida sobre un antiguo cementerio chino. Miles de cuerpos nunca fueron trasladados, nunca fueron exhumados para moverlos de aquí a otro sitio. Desde su apertura en 1987, pasajeros reportan figuras sentadas que desaparecen. Golpes en el techo, gritos, ataques. Conductores se niegan a trabajar en los turnos nocturnos por temor. La estación funciona, sí, pero no está sola. Se habla de historias pavorosas que asustan en esta estación de Singapur. Mire, ahora nos vamos a ir a Suecia. Si hay un país donde las leyendas urbanas conviven de forma inquietante con la modernidad, ese es Suecia. Un territorio conocido por su orden, su tecnología y su racionalidad, pero que también guarda historias profundamente perturbadoras bajo la tierra, literalmente. Una de las más inquietantes es la del tren fantasma de Suecia. Una historia que no nace en la Edad Media ni en tiempos antiguos, imposible, sino en plena segunda mitad del siglo XX, en el corazón de una de las redes de metro más modernas de Europa. Esta historia nos lleva a la década de 1970, a una zona situada al norte de Estocolmo, conocida como Kinlinch. Durante los años 60 y 70, el gobierno sueco impulsó un ambicioso plan de urbanización para expandir Estocolmo hacia áreas rurales. Parte esencial de ese proyecto fue la línea azul del metro, diseñada para conectar nuevas zonas residenciales con el centro de la capital. Kinlinch estaba destinada a convertirse en un
suburbio moderno. Se inició la construcción de una estación de metro sobre el nivel del suelo, algo poco común en Estocolmo. La estación avanzó rápidamente y quedó casi terminada. Pero algo ocurrió. Los planes de urbanización comenzaron a frenarse. La expansión alcanzó su límite. Sencillo. Y sobre todo, los residentes locales presionaron para preservar la belleza natural del área. Cuando la línea azul fue inaugurada, oficialmente en 1977, los trenes pasaban por Kinnlitz, pero no se detenían en Kinnlitz. La estación quedó abandonada, terminada, iluminada, con energía mínima, pero funcionando. Y sin pasajeros. Un lugar sin propósito. Un punto muerto dentro de un sistema vivo. Y es aquí donde comienza lo extraño. Poco después del abandono de la estación comenzaron a circular rumores entre los trabajadores del metro, vecinos y personal de mantenimiento. Se hablaba de un tren diferente, un tren plateado, sin pintura, que no coincidía con los modelos habituales del metro de Estocolmo, tradicionalmente verdes. Este tren fue apodado Silverpilen, que significa la flecha de plata. Según los relatos, el Silverpilen aparecía después de la medianoche, en ocasiones muy específicas. Algunos decían que solo una vez al año. Otros afirmaban verlo con mayor frecuencia, pero siempre en la noche. El tren se detenía en Kinnlitz y dentro habían pasajeros. Sí, habían personas sentadas allí. Según los reportes, había quienes los veían. Pasajeros descritos como fantasmales, con rostros inexpresivos, miradas vacías, piel pálida. Algunos lo comparaban con zombies, otros con cadáveres en movimiento. Como toda gran leyenda, el Silverpilen tenía reglas muy claras. La más importante: si subes, no vuelves a bajar, nunca más. Los rumores decían que algunas personas que subieron al tren regresaron a la misma estación, pero con grandes lapsos de tiempo perdidos. El missing time, pero fantasmal. Horas que se convertían en días, días que se convertían en semanas. Otras historias, aún más oscuras, hablaban de que algunos pasajeros morían poco después de bajar. Otros quedaban completamente delirantes, incapaces de explicar lo ocurrido. Y las versiones más siniestras afirman que quien subía al Silverpilen quedaba condenado a viajar por la eternidad, convertido en otro pasajero espectral más, incapaz de descender, jamás descendería. En algunas ocasiones, testigos aseguraban haber visto figuras bajarse del tren en la estación Kinnlitz, solo para desvanecerse en el aire segundos después. Comenzó a tomar fuerza una idea inquietante. El Kinnlitz no era una estación abandonada, era una estación en tránsito para los muertos, una especie de portal al mundo del más allá. Con el tiempo, la estación Kinnlitz quedó inesperadamente ligada al Silverpilen. Se decía que no importaba
en qué punto de la red subieras a ese tren, siempre terminarías en Kylich. Por eso fue conocida como el hogar del tren fantasma. Sin embargo, los relatos no se limitaban a esa estación. Desde la década de 1960 ya existían informes esporádicos de trenes fantasmas circulando por distintas líneas de metro de Estocolmo. Pólvora encendida y la gente echándole más leña al fuego. Personas que subían y nunca volvían a ser vistas. O que descendían convencidas de haber hecho un trayecto corto solo para descubrir que habían pasado semanas o incluso meses. También se decía que el Silver Piling viajaba por líneas abandonadas, aparecía de la nada en túneles inactivos o simplemente se desvanecía en pleno trayecto. Como muchas leyendas urbanas poderosas, esta historia tiene un núcleo de verdad. En la década de 1960, el metro de Estocolmo utilizó realmente un tren experimental de 8 vagones, construido en aluminio brillante sin pintar. Su interior era completamente esterilizado, sin anuncios, sin carteles, sin colores. Se utilizaba como tren de prueba y como respaldo en situaciones especiales. Horas picos, averías, emergencias, etc. A diferencia del resto de trenes verdes, este destacaba de forma inquietante. No era frecuente verlo, era muy extraño verlo, solo en ocasiones especiales. Y cuando aparecía, la gente no estaba acostumbrada a él y, por supuesto, llamaba mucho la atención el brillo plateado del tren recorriendo las vías en donde normalmente hay un tren de color verde. Definitivamente rompe con es un contraste que rompe con la figura cotidiana del tren verde. Ese tren existió, circuló hasta 1996, año en que fue retirado oficialmente, pero aquí viene la parte más inquietante de esta historia. Aunque el tren plateado real dejó de operar hace décadas, los avistamientos del Silver Piling no cesaron. Personas reportaban haber visto este tren andando en los rieles. Y todavía hoy se dice que el tren fantasma continúa haciendo paradas en Kylich, que aparece en horarios imposibles, que no figuran en los registros. Esto sugiere algo inquietante. La leyenda ya no depende del tren real. El Silver Piling dejó de ser una máquina y se convirtió en un símbolo de la ciudad de Estocolmo. Un tren que no pertenece del todo a este mundo. Un eco del progreso detenido. Una manifestación de todo aquello que quedó sin terminar. Kylich es una estación que nunca cumplió su propósito. Un espacio liminal, un lugar entre lo que iba a ser y lo que nunca fue. Y los lugares así son perfectos para las leyendas y las leyendas urbanas. Sea una construcción del inconsciente colectivo, un residuo energético o algo más difícil de explicar, el Silver Piling se ha convertido en una de las leyendas urbanas más inquietantes de Suecia. Porque a veces, cuando el progreso se detiene bruscamente, algo se queda esperando en la oscuridad.
Ahora nos vamos a Singapur, a la estación de Bishan. Si existe un lugar donde la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos parece especialmente frágil, ese lugar es Bishan, en Singapur. No se trata de una estación cualquiera. Bishan fue construida directamente sobre el antiguo cementerio Peck San Theng, uno de los más grandes y antiguos cementerios chinos de la región. Durante décadas, miles de cuerpos fueron enterrados allí, siguiendo rituales tradicionales profundamente arraigados a la cultura local. Cuando el progreso llega a Bishan, muchos restos fueron exhumados, pero no todos. Muchos cuerpos, muchos otros cuerpos quedaron allí. Y como ocurre en muchas partes del mundo, construir sobre un cementerio rara vez es un acto inocuo. Desde su inauguración en 1987 en la estación Bishan, al igual que otras cercanas como Woodley, Novena, comenzó a verse rodeada de leyendas persistentes, relatos que no surgieron de golpe, sino que se fueron acumulando, susurrados primero entre trabajadores nocturnos y luego entre pasajeros. Uno de los relatos más inquietantes se sitúa en los antiguos andenes de la estación, lo que hoy corresponde al andén en dirección norte. Personal de mantenimiento y vigilantes nocturnos han asegurado haber visto en los horarios más inquietantes, justo después de la salida del último tren, figuras humanas sin cabeza deambulando lentamente por el andén. Y esto es una figura que se repite en muchos reportes. No corren, no gritan, simplemente están allí, como si el tiempo se hubiese detenido para ellos. Algunos testigos describen estas apariciones como sombras sólidas, otras como cuerpos claramente definidos, vestidos con ropa antigua. La sensación que todo coincide en describir de la misma manera a estas figuras. Una presencia pesada, opresiva, que obliga a mirar hacia el suelo. Los túneles que conectan Bishan con Novena son otro punto crítico de las manifestaciones. Trabajadores de mantenimiento han reportado en múltiples ocasiones haber visto porteadores de ataúdes caminando en silencio por los túneles. Bien tenebroso. Figuras encorvadas, cargando algo invisible, avanzando lentamente hacia la oscuridad del túnel, lo cual debe representar una visión espantosa. Cuando se intenta seguirlos, desaparecen. Pero dígame usted, ¿a quién se le ocurre seguir una figura oscura en un túnel oscuro? Estos relatos no se cuentan en voz alta durante el día. Se comparten en voz baja, entre turnos nocturnos, cuando el metro duerme, entre los trabajadores más antiguos a los trabajadores más nuevos, con el fin de perturbarles su turno. Entre los muchos relatos, uno se repite con especial crudeza. Una joven asegura que mientras viajaba de noche, una mujer se sentó frente a ella en el vagón. Parecía tranquila, normal. El tren avanzaba
lentamente. Todo estaba en calma. Todo estaba en silencio. De pronto, sin expresión alguna, la mujer se quitó la cabeza y la colocó sobre su regazo. Esta chica que vio esta imagen no vio sangre, no escuchó gritos. Ella quedó paralizada. Solo una acción lenta, deliberada e imposible. La joven descendió en la siguiente estación, completamente en shock. Otros pasajeros han afirmado haber visto figuras sin cabeza formándose en fila y abordando el tren en Beesham, como si siguieran un ritual antiguo, una posesión silenciosa que se repite noche tras noche. Estas historias se hicieron tan persistentes que llegaron a los medios de comunicación, a los periodistas, quienes se interesaron en el tema por la cantidad de reportes de personas que decían haber visto estas figuras espectrales. En octubre de 1988, el periodista de The New Paper investigó las denuncias de pasajeros nocturnos que afirmaban haber visto fantasmas decapitados y procesiones espectrales en la estación. Años después, en abril del 2005, el Straits Times realizó una investigación similar, mucho más profunda. Ambos medios concluyeron lo mismo. No encontraron evidencia concreta de encuentros paranormales. Sencillamente la prensa se apegó a lo científico, se apegó quizás a las historias menos interesantes. Y se concluyó en que no había manera de demostrar que se habían dado estos encuentros paranormales realmente. Pero después de esto ocurre algo muy interesante. A pesar de los desmentidos oficiales y las investigaciones periodísticas, los avistamientos nunca cesaron. Los reportes de distintas personas continuaron. Hasta hoy, viajeros nocturnos continúan susurrando sobre reflejos inquietantes en las ventanas del tren. Cánticos fúnebres apenas audibles. Sensaciones de frío en sitios específicos en los andenes. Una brisa helada que recorre los espacios más oscuros del metro. Y de vez en cuando, alguien asegura haber visto una figura solitaria en el andén de Beesham, completamente inmóvil, esperando un tren que nunca llegará. Y la pregunta final, la gran pregunta que nos hacemos entonces, ¿qué ocurre realmente en Beesham? Si ya han habido investigaciones independientes que han concluido que allí no está pasando nada, pero siguen los pasajeros del tren reportando avistamientos. Es algo sugestivo, cansancio y miedo colectivo infundado al tren, residuos culturales de un pasado enterrado bajo concreto y acero. ¿O estamos ante algo que no fue exhumado del todo? En un país donde la modernidad avanza sin mirar atrás, Beesham parece recordarnos una verdad incómoda. Los muertos no siempre aceptan ser desplazados. Y bajo el ruido constante del metro, tal vez aún caminan. Su paz fue perturbada. Y ellos ahora quieren devolverle esa intranquilidad a los seres vivos que van viajando en el tren
en la noche. Y muchos otros solo están allí, esperando su turno para subir al tren de Vizca. ¿Y usted subiría? Y bien, ahora nos vamos a ir a mi país, a Venezuela. En Venezuela también hay muchas leyendas de fantasmas y hay una leyenda de un tren fantasma también. Venezuela, con sus majestuosas cordilleras, no solo es tierra de paisajes imponentes, sino también de antiguas líneas ferroviarias que hoy yacen olvidadas. Y como ocurre en tantos lugares donde la historia quedó detenida, aquí también se cuentan relatos de trenes fantasmas que recorren las vías de un pasado que se niega a desvanecerse. Y hay una historia aquí fascinante. Leyenda, historia, usted decida. Y es el Tren de los Andes. Es una obra monumental. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Venezuela vivió su propia fiebre ferroviaria. Una de las obras más ambiciosas fue el ferrocarril trasandino, que conectaba las llanuras con las alturas andinas, atravesando túneles, viaductos y sitios espectaculares. Esta línea fue testigo también de accidentes. Recordemos que se desarrollaron en épocas en donde no había un protocolo de seguridad industrial, de trabajo. Y muchas personas, de manera inocente, perdieron la vida. Derrumbes, sacrificios. Muchos obreros perdieron la vida en su construcción. Y la región se impregnó de historias sobre trenes que desaparecían en la niebla o se quedaban varados en la mitad de la montaña. Uno de los relatos más persistentes hablan de un tren que partió de la estación de La Puerta, en el estado Trujillo, en una noche de tormenta a principios del siglo XX. Llevaba pasajeros, mercancías y trabajadores que volvían a sus hogares en los Andes, después de largas jornadas de trabajo. Cuentan que el tren entró en uno de los túneles más largos que había en la ruta, y nunca salió al otro lado. Las cuadrillas de rescate buscaron sin descanso, pero no encontraron ni rastros del tren. No encontraron rastros de los pasajeros. Era como si se hubiera desvanecido en el corazón de la montaña. Posteriormente a este suceso, y desde entonces, hay quienes afirman que en ciertas noches de niebla se puede escuchar el eco distante de un tren que jamás llega a la estación. Algunos pastores y campesinos de la región aseguran haber visto luces moviéndose entre las montañas, o haber oído el silbato de un tren fantasma que nunca se detiene. Hay incluso historias de viajeros que aseguran haberse subido a un tren en alguna estación abandonada y haber compartido vagón con pasajeros silenciosos, vestidos con ropas de otra época, solo para darse cuenta de que el tren desaparecía antes de llegar a su destino. Como en toda buena historia de fantasmas, es difícil separar la realidad de la leyenda. Los registros históricos mencionan accidentes y trenes que quedaron atrapados por derrumbes. Pero el relato del tren que desapareció en el túnel se ha convertido en parte del folclore andino. Al final,
Estas historias nos recuerdan que los trenes no solo conectan lugares, sino también épocas. Y a veces el pasado insiste en volver a pasar por las mismas vías, aunque esas vías ya no existan. El tren es la metáfora perfecta de la vida. Avanza, no se detiene. Nos subimos sin saber cuándo bajamos. Y quizás cuando una historia es demasiado intensa. Cuando el dolor es demasiado grande. El viaje igual continúa. No en carne, no en hierro, sino en memoria. Y mientras haya vías olvidadas, mientras haya medianoche silenciosa, mientras alguien escuche un silbato en la distancia, el tren fantasma seguirá pasando. Así como la vida continúa. Mi nombre es Rafael Neumann. Esto ha sido todo por ahora. Espero verlos en una próxima entrega. Y no olviden darnos su apoyo al canal, que es sumamente importante. Queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando para seguir trayendo para ustedes las mejores historias y de la mejor manera. Así que hasta una próxima entrega y esperamos que tenga una muy bonita existencia. Hasta la próxima.